Bueno, señores, regresamos al programa. Estamos hablando de la realidad de un país vecino que además tiene una realidad no muy lejana a la nuestra, ¿no es cierto? Es un país que tiene como base económica la minería. Ellos tienen una cantidad de gas mucho mayor que la nuestra. Nosotros también tenemos algo de gas, pero la diferencia de ellos es que decidieron a partir del 2006 decir no al neoliberalismo y actuar con unas políticas diferentes, con alguna intervención del Estado boliviano, que aquí en algunos momentos se ha planteado, pero todavía no se ha realizado ni siquiera de manera cercana. Doctor Maquet. Sí, fíjate, comentábamos en el entretiempo, es cierto que a diferencia del Perú, en Bolivia, que tiene una población de 10 millones y algo más, hace más o menos unos 7 u 8 años los pobres eran 5 millones. Pero fíjate lo paradójico, Bolivia, que mantiene un promedio de crecimiento del 5%, en 2 años, después en el 2008, aumentó a 6 millones de pobres. Nosotros, en cambio, sí hemos tenido un fenómeno de reducción de pobreza y de pobreza extrema, por lo menos ahí están las cifras que nos indican algo que aliviamos en el proceso. Sin embargo, creo que el tema Bolivia sigue siendo todavía un fenómeno importante. Pero perdóname, en el tema de pobreza, según las cifras, Bolivia al 2013 baja en 12% la pobreza, que no es una cifra tan mala. Claro. ¿Del 8 al 13? Baja en 12%, pero como una consecuencia de los ajustes que se han venido dando en los últimos 2 años. No es la Bolivia del año 2008 y 2005, donde más bien se había producido un crecimiento de la pobreza. Pero ¿qué es lo que está pasando con Bolivia? Creo que hay una atomización por parte de un Evo Morales que maneja muy bien la psicología social colectiva en el país, que sabe manejar, que sabe utilizar los espacios dinámicos de aquellos que lo llevaron al poder, las grandes mayorías bolivianas, y que juega con ese escenario en función de uno de los fenómenos más lacerantes que hay en América Latina. Y entonces aquí empiezo a dejar la economía para hablar de las críticas que hay que hacer al gobierno de Evo Morales. Y es que no se puede dejar de pensar que es un régimen, un gobierno donde el fenómeno del caudillismo está incorporado, ¿no es cierto?, de manera umbilical. Estamos frente a un régimen que tiene su tercer gobierno y que seguramente va a volver a cambiar la Constitución para erigirse por 4ª vez. Evo Morales hace poco dijo, he soñado que soy importante e imprescindible para el país. Y esto no es bueno, porque finalmente cuando se mantiene en el poder por tantos años terminan mal. Mira cómo terminó Porfirio Díaz en México, miren cómo terminó Trujillo. Es decir, creo que Evo Morales debería empezar a sopesar que si ha dado una cuota para que el país alivie un proceso de un Estado fallido que se decía en los años 80, ¿no? Tiene que haber cambios para, ¿no es cierto?, hacer que esa democracia tenga sentido, camine, y entonces esa apuesta por el fenómeno de la alfabetización de los últimos años, donde la gente pueda auscultar y aprenda a diferenciar, ¿no es cierto?, las diversas posibilidades que en democracia se deben presentar para un país que no puede, pues, en el siglo XXI tener un presidente que se puede ir por los 30 años al frente del poder. Eso también es real, ¿no? La permanencia tantos años al frente del poder es perniciosa. Pero inclusive en el tema de educación que usted se refería, las cifras internacionales, no del mismo Bolivia, hablan de un avance en tema de alfabetización impresionante en Bolivia, en el tema educativo, y han hecho un aporte impresionante porcentualmente hablando de su producto. Fíjate, José, América Latina tenía el registro de que el país donde menos se leía era Bolivia hasta hace 15 años. El salto cualitativo que ha dado, ¿no es cierto?, el proceso educativo en Bolivia ha sido importante. Entonces hay que reconocer las cosas valiosas que supone, pues, un gobierno de esta naturaleza, con todos los recambios que hemos comentado, pero donde no podemos exonerar valores intrínsecos en la sociedad, como es una democracia, ¿no es cierto?, la alternancia del poder, ¿no es cierto?, el imperio del Estado de Derecho, porque es un Evo Morales que le ha ido muy bien en todo,
pero le va muy bien en todo porque también atomiza, controla una gran cantidad del aparato institucional. Sí. Entonces, evidentemente, son cosas pues que tienen cuando se gana, y por goleada, como ha ganado Morales elecciones las 3 últimas, evidentemente pues hay una concentración del poder. Yo los invito a ver la segunda parte de este video que le hace una entrevista al ministro de Economía de Bolivia, Arce Catacora, una entrevista además que se le hace en Washington, por eso ustedes ven la bandera de Bolivia con Washington ahí en la parte atrás del ministro, ¿no es cierto? Vamos a ver esta segunda parte de la entrevista que nos dice sobre las claves. ¿Cómo lo hizo Bolivia? Y hay una segunda fase que es la más interesante, que es una vez que los recursos vuelven al Estado, se generan ingresos que son redistribuidos entre la población. Es la fase redistributiva del ingreso. Y por lo tanto, hoy tenemos la gente que recibe el dinero de estos recursos naturales que se traducen en el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juan Azurduy, los incrementos salariales por encima de la inflación, las subvenciones cruzadas que hacemos entre campo y ciudad, las tarifas eléctricas, de comunicaciones, en fin, todo lo que empieza a vertir de todos estos recursos, de la recuperación de las empresas, los recursos que se van yendo hacia las personas en este proceso redistributivo. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento del modelo es la lucha frontal contra la pobreza. El año 2005, la pobreza extrema, que es aquella población que vive o que vivía con menos de $1 en el país, superaba el 38% en Bolivia. Nuestro modelo se caracteriza más bien por ser un modelo incluyente. Está el empresariado privado, están las cooperativas, está la economía comunitaria, que son la forma precapitalista en que nuestros campesinos, nuestros indígenas producen, que tienen que ser incorporados bajo la batuta del Estado en la construcción de la nueva Bolivia. Muy bien, para la nueva Bolivia, ¿no? La batuta del Estado. Siempre ponen de por medio el tema del trabajo estatal, inclusive en una entrevista que le hacen aquí al mismo ministro, dicen, ¿no es demasiado el trabajo del Estado en Bolivia? ¿No es que abarca tanto? Dicen, no, es que el Estado es el que tiene que darle que cumplir, digamos, con las actividades para el pueblo boliviano. ¿Qué piensas? Sí, claro, Bolivia cruza en este momento una circunstancia histórica específica, donde justamente, como le había hecho referencia, el gas cumple un papel muy importante en el ingreso, ¿no? Fiscal. Y eso le permite hacer prácticamente una inclusión masiva que históricamente estuvo postergada a la población indígena. ¿Eso qué significa? Eso ha significado, o sea, que la economía se haya dinamizado de forma significativa, pero no significa que sea un modelo necesariamente a seguir. O sea, estamos hablando de una sociedad que ha estado rezagada por cuenta, ¿no?, de la exclusión social, por la ausencia de políticas económicas distributivas, pero no es un modelo así. En Bolivia se encuentra en un estadio de desarrollo, ¿no? No tengo dudas que en algún momento habrá oscilaciones propias, ¿no?, en el momento en que se entiende, ¿no?, cómo funciona la economía. Ahora, claro, yo entiendo de que el punto medio en cuanto que el papel del Estado debe jugar como incentivador, como fiscalizador, como promotor, no deja de ser muy importante. Si, por ejemplo, en el Perú solamente se cumpliese la ley y no se tuviera que escribir ninguna otra norma, se avanzaría el 70% y se resolverían aproximadamente el 80% de los problemas. Ahora, ¿pero qué sucede? Sucede de que el Estado tiene que jugar ese papel y los privados, el sector privado también tiene que jugar un papel en cuanto, por ejemplo, a la innovación. Una preocupación, si uno ve, por ejemplo, cómo la industria brasileña de aviación es una de las más competitivas en el mundo, ¿no? Embraer tiene prácticamente una sociedad entre el Estado y los privados. Lo mismo que Petrobras. El dominio de las tecnologías de exploración de plataformas submarinas fue el desarrollo justamente entre el segmento estatal y los privados. El público-privado, ¿cierto? Público-privado, exacto. Entonces yo creo que hay que pensar en un punto medio. En el Perú no está mal. No estamos, claro, en el paraíso, obviamente, pero hay mucha cosa para hacer en el Perú. Eso implica, por ejemplo, si cuando tú hacías mención
a la cuestión de la alfabetización en Bolivia. En Bolivia la situación de los indígenas era realmente desastrosa, ¿no? Una situación de analfabetismo prácticamente casi generalizado. En Perú poco a poco se ha venido mejorando esos indicadores. Creo que, si no me equivoco, el 8% de la población en Perú, ¿no es cierto?, es analfabeta. En Bolivia se está alcanzando de forma significativa porque, claro, hay el 14% del gasto público del Producto Interno Bruto se viene destinando a la educación. En Perú es solamente 3.5%. Tenemos que duplicar. Y eso ya es histórico ya. En el Perú ya es histórico. Claro, y es histórico. Increíble, pues. Entonces tenemos, o sea, y eso estamos avanzando, ¿no? Estamos superando poco a poco una serie de situaciones de política pública en términos de educación que va a implicar, ¿no?, sin duda, la mejora de los salarios de los profesores, de la infraestructura. Se entiende que es necesario ampliar, por ejemplo, la nutrición de los estudiantes de secundaria, no solamente de primaria, sino también de secundaria. Y bueno, o sea, poco a poco, yo creo que no, o sea, pensar de que un líder político va a asumir el control y el destino del futuro del país, o sea, y de forma providencial. Sí, tienes razón, seguramente va a ser de manera paulatina, pero en la carrera, por lo menos, ya Bolivia nos ganó. En la carrera de la temporalidad ya Bolivia nos alcanzó. Vamos con Yanina, que tiene algunos mensajes, y regresamos con don Julián Cortés, y vamos con las llamadas telefónicas también del público en cualquier momento. Yani, adelante. Si es Pepe, el público está emitiendo ya su opinión en las redes sociales acerca de este tema. Fidel Bustamante nos dice que la economía de Bolivia crece 5% en promedio en los últimos 9 años, por su buen manejo interno y por no someterse a las transnacionales. Claudia Cárdenas también opina, ella nos dice que Evo Morales demuestra que un país pobre puede crecer si sus líderes actúan con dignidad frente a la presión irracional del poder económico. Gracias, Yani. Don Julián. Mucha gente se preguntará, si hay tanto Estado en Bolivia, ¿la inversión privada está asegurada en ese país? ¿O los han corrido a todos? Y lo que hay que decir es que Bolivia ha creado un estatuto de inversión privada para asegurar que los sectores privados tengan el suficiente rendimiento económico, pero ellos están pensando lo siguiente, y eso es lo que deberíamos hacer aquí. Saben que el inversionista privado mira hasta donde da rendimiento económico su inversión. Él no mira el país, si va a desarrollar o no va a desarrollar, porque eso no le interesa. A él le interesa su negocio. Al inversionista privado le interesa progresar, ganar, por supuesto él. Y cuando las cosas se ponen bravas, él saca su plata y se va. Eso es lo que ha comentado el ministro de Economía, creo que es Arce Catacora. Bueno, sí, claro, Luis Arce Catacora. Ellos dicen, en cambio, el Estado se queda, el Estado boliviano se queda, y entonces tiene que ver las cosas de desarrollo a largo plazo. Y ha planteado, pues, una suerte de planificación de la inversión estatal, cosa de la que ya no se hablaba desde la época que hubo el derrumbe de la economía socialista y comunista, ¿no? Ya no se hablaba de planificación. Sin embargo, hay países capitalistas, incluyendo Estados Unidos, que sí se utiliza, pues, la planificación estratégica, y Bolivia lo está haciendo. Y hay felicitaciones por esta planificación y este comportamiento del cual usted habla. Lo que quiero decirle también a nuestros televidentes es que estos resultados que está obteniendo Bolivia no han sido cuantificados por el ministro Arce Catacora. No, estos han sido cuantificados por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. Y la CEPAL. Y por la CEPAL. Entonces no es bamba, es un crecimiento real. Está en primer lugar en Latinoamérica. Y yo creo que va a continuar ahí mientras siga su propia política. Que el año pasado también fueron los primeros. Que todavía no, el nombre no se ha establecido. Acabamos de escuchar algo de comunitario, pero todavía no hay un nombre para ese modelo. Sin embargo, Bolivia está pensando lo siguiente: va a vendernos gas al Perú y va a vendernos energía eléctrica al Perú y a Argentina. Y lo está haciendo lo mismo hacia Brasil. Además, antes que nosotros
tengamos el satélite, ellos ya lo tenían, ¿ah? Sí, claro, así que hay muchas cosas, hay plantas de transformación del petróleo, de los líquidos del petróleo, y tienen, se han dado cuenta que el modelo no avanza si no hay industria. ¿Y quién debe mover la industria? Para ellos, ¿ah? ¿Quién debe mover la industria? El Estado. Ahora, hay dos cosas que me gustaría destacar. Una que, bueno, en todo caso el nombre se lo ha puesto el propio ministro de Economía de Bolivia, ¿no? Él ha denominado modelo económico, social, comunitario, productivo. Eso dice que es un modelo, el ministro de Economía, Arce Catacora. Y otra cosa que quiero destacar es que allá no tienen miedo de hablar de participación del Estado, por lo menos de hablarlo, analizarlo y debatirlo, ¿no? Aquí es casi un pecado, en países como el Perú es casi un pecado hablar de participación del Estado. Y dicen, no, qué horror, nos vamos a ir a la ruina, vamos a perder todo lo que tenemos, todo lo poco que hemos conseguido. ¿Cómo es que cogen el valor ahí en Bolivia? No es todo un proceso, ¿no? Fíjate, José, mira qué interesante la insistencia del ministro en el tema, la definición del modelo económico como comunitario. Si uno mira el trasfondo, la carga sociológica que tiene el sentido comunitario, pues es ancestral, o sea, es precolombino. Lo tuvimos nosotros aquí en el sistema de la INI, de la Minca y la Mita. Y Evo Morales ha ido hacia ello. El desarrollo de la agricultura, un país minero que estaba postrado, lo ha levantado. O sea, ha forjado niveles de identidad y niveles de participación de gente que históricamente estuvo postrada en la lectura de Evo Morales. Evo Morales creo que lo que menos celebra es el día 12 de octubre, ¿no? El día del encuentro de dos mundos, que claro, tiene su visión particular, pero ha querido recoger, interpretar esto que socialmente le ha dado pues puntos. Y claro, y por eso vemos que han habido en este proceso bonos como el Juancito Pinto o el bono Dignidad, que estaban apuntalando a estas gentes postradas, que no tuvieron nunca un eco de reconocimiento de ese sector social de derecha capitalista, ¿no es cierto?, que en Bolivia produjo esta fractura que en los 2000 pues estalló con la caída de Sánchez de Lozada. Entonces, ahí está el éxito de Evo Morales, ahí está el éxito de un modelo que ha sabido combinar, a mi juicio, ¿no es cierto?, un sincretismo, siempre cuidando el sistema internacional y apostando por políticas en el marco de la salubridad. Mira, lo que hizo Evo Morales fue estar con el apoyo de Venezuela y de Cuba para sanear gran parte del proceso de salubridad en Bolivia, que estaba pues realmente de capa caída. Y ojo que no estamos hablando de un primer mandatario que sea versado, ¿no? Que pueda, porque usted habla de un comportamiento ahí psicológico y que sabe englobar muy bien el sistema económico con las palabras que usa y cómo llegar a la población. Fíjate, José, tú has dicho algo muy importante, lo he venido diciendo últimamente. Creo que Evo Morales ha resultado ser un presidente inteligente, porque ha sabido capitalizar los recursos humanos incluso de sus opositores. Mira, Carlos Mesa es el vocero del tema de La Haya. Quiroga, que también era su opositor, y otras gentes más cercanas a los niveles de oposición están apoyando a Evo Morales. Astuto, entonces, pues. Es un hombre astuto que ha sabido, ¿no es cierto?, reconocer sus falencias, pero también aprovechar sus fortalezas. Y los demás, la derecha, ¿no es cierto?, boliviana, ha terminado alineándose. Por eso ya no hemos encontrado esos niveles de oposición que tuvo Evo Morales en la campaña del 2005. Es verdad, es verdad. Juan José del Castillo ha preparado un material sobre este tema que tal vez nos ayude también a centrarnos un poco. Vamos a ver qué es lo que nos trae Juan José del Castillo. En medio del escándalo. No le creas absolutamente nada, ¿no? Y bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. Bolivia, que fuera uno de los países más pobres de nuestro continente, tiene proyectado crecer el 5% en el 2015, de acuerdo al Banco Central de Bolivia. Es además la economía que más ha crecido en toda la región. Este milagro económico se debe a que decidieron tomar el control de sus recursos naturales. Un 1 de mayo del 2006, como justo homenaje a los trabajadores, nacionalizamos los hidrocarburos.
recuperamos ese recurso natural. Dijimos durante la campaña, aquí no puede haber ni dueños, ni patrones, tal vez socios. Hice un solo dato. Antes de que llegue al gobierno, la renta petrolera en Bolivia eran apenas $300 millones. Después de que modificamos la ley de hidrocarburos, después de que nacionalizamos, año pasado, nuestra renta petrolera llegó a $5.600 millones. De acuerdo al presidente Evo Morales, el fundamento ideológico para llevar a cabo estas reformas vienen de un conocimiento ancestral de los pueblos originarios que han sido llevados por él mismo ante las Naciones Unidas. Los principios y valores del movimiento indígena andino, que es Amasuba, Amayuya, Maqueya, no robar, no mentir, ni ser flojo. Por eso en poco tiempo nos hemos levantado. Ya no estamos de hace 50, 60, 70 años para hacer revoluciones con arma ni con bala. Ahora las revoluciones se hacen con voto, con conciencia, con lucha, democráticamente. Esa es nuestra experiencia. Los recursos naturales deben ser de los pueblos bajo la administración del Estado. Y esa es nuestra experiencia. De esta manera nos liberamos económicamente. El discurso político que se ha impuesto en Bolivia es de abierta confrontación con el capitalismo, ya que afirman que los servicios básicos no pueden ser operados bajo la lógica del mercado. El capitalismo ha fracasado. Es un modelo fallido, porque solo aportó a la humanidad lo que todos también dijeron desde esta mañana, la crisis humanitaria. Si las empresas que teníamos ahora no son socios ni dueños, sino prestan servicio en Bolivia. El presidente Evo Morales gobernará esta nación altiplánica hasta el año 2019, donde enfrentará el gran reto institucional de hacer un cambio de gobierno que vaya más allá de las personas y que consolide las reformas que han alcanzado. A ver, va a gobernar hasta 2019 porque acaba de empezar su mandato, pero yo también creo que de repente modifica la Constitución para ver si es que se queda ahí un tiempo, unos añitos más. Yanina, ¿tienes algunos mensajes antes de continuar con nuestro panel? Exactamente, Pepe, seguimos recibiendo más comentarios. Sergio Ludeña, él nos dice que aunque no les guste a los conservadores, la transformación económica de Bolivia es admirada por los organismos como el FMI y el Banco Mundial. Mirta Riveros también nos da su opinión, nos dice que lo que hizo Bolivia no es nada extraordinario, solo se necesita un líder con pantalones como Ricardo Belmont cuando sea nuestro presidente. Muy bien, gracias por esos mensajes. Nos escriben también a la cuenta de Twitter @rbc_satelital. Leo dos. Frida Rosales nos escribe y nos dice: Bolivia tiene demasiado clientelismo, eso no ayuda para nada al desarrollo de un país. Ese es su punto de vista. Y el otro de Santi Figueroa, que nos dice: está bien destacar el caso de Bolivia, mostrar que puede ser saludable la participación del Estado en economía. Son dos puntos de vista diferentes, doctor Santander. Sí, yo creo que no hay que sobredimensionar las variables, porque después el fenómeno termina resultando un Frankenstein. Entonces yo creo que hay que ser prudentes cuando hablamos sobre desarrollo, porque tenemos ya experiencias bastante claras, ¿no? En los años 80, cuando también durante el gobierno de Alan García había una tentativa muy grande, ¿no?, de estatizar la economía y bueno, y todo el mundo sabe lo que pasó. O sea, es más, en diversos países tenemos experiencias bastante trágicas, ¿no?, del sobredimensionamiento del papel del Estado en la economía. Yo creo que el problema no pasa por ahí. Yo creo que la prudencia tal vez sea el mejor. O sea, claro, dependiendo desde dónde uno está hablando, ¿no? Si uno está hablando para hacer política, ¿no?, o uno está hablando, desde el punto de vista riguroso, ¿no? Si uno quiere ser riguroso, entonces yo creo que hay que ser prudentes, porque claro, uno puede entusiasmarse con Evo Morales. Evo Morales sin duda está muy bien caracterizado para la sociedad boliviana, en una sociedad que hubo mucha discriminación, exclusión indígena, y él ha capitalizado una serie de reivindicaciones postergadas que históricamente el pueblo boliviano perseguía. Entonces, Evo Morales no se le puede dejar de negar, es un hombre extremadamente hábil, aunque algunos no le reconocen carisma,
No obstante, tiene un equipo de profesionales. Por ejemplo, Álvaro Linera, que es su vicepresidente, no es un vicepresidente pintado en la pared, es un intelectual muy destacado en Bolivia y que sin duda es uno de los articuladores de la política pública en Bolivia. Entonces, Evo Morales no es simplemente la divina providencia, es un hombre hábil. Y yo creo que es una de las cuestiones que es muy importante, principalmente en la política. Es un hombre que ha cumplido con aquello que ha ofrecido. Es un hombre, o sea, honesto. Por lo menos eso se ha dejado transparecer en los dos periodos que ha transcurrido. Entonces, Evo Morales ha sido extremadamente eficiente en cuanto, y eso es uno de los problemas tal vez de la política en América Latina, la ausencia de eficiencia. Evo Morales ha sido un hombre extremadamente eficiente justamente al negociar con Lula de forma muy pragmática, reivindicando precios específicos para el gas y obteniendo recursos para poder implementar su política pública. Entonces, yo creo que para dentro de ese contexto específico de la Bolivia de hoy, de 2015, Evo Morales cumple un papel muy importante. Pero yo no lo veo, ¿cierto?, a Evo Morales o a algún Evo Morales en el Perú, ¿cierto? No por ningún tipo de diferenciación, no porque sea indígena ni nada de eso, sino porque el país vive, o sea, una realidad diferente, semejante pero diferente, con otra serie de variables en la cual nosotros estamos en un estadio tal vez un poco más avanzado. Miren, solamente un ejemplo. Bolivia hasta el día de hoy no coloca a sus estudiantes dentro de la evaluación PISA sobre comprensión de lectura ni de matemáticas. Entonces, eso es un indicador extremadamente importante para evaluar la calidad de la educación. El Perú sí lo hace desde 2007. Pero no nos ha ido nada bien, hemos terminado último. Perfecto, ¿no? Pero es un indicador. Por ejemplo, miren, yo representando a Brasil en un evento por el Ministerio de Educación en Paraguay, la asesora de la ministra en la época, en 2010, me decía de que no había, yo no sé en qué medida eso realmente tiene sentido, me decía que Bolivia no estaba interesada en llevar adelante la inclusión digital para los niños, por cuenta de que Bolivia se resistía a ser dependiente tecnológicamente. O sea, es decir, por cuenta de no ser dependiente tecnológicamente, entonces los niños no pueden ser incluidos digitalmente. Bueno, ahora se ha superado eso. Eso ya no forma parte de la realidad boliviana a estas alturas. Ese es el problema. El problema es sobredimensionar, o sea, ya hay que hacer una diferenciación muy clara. O sea, la propaganda política cumple un papel muy importante, pero yo creo que hay que tomar distancia, ¿no es cierto?, con relación a la realidad política peruana, ¿no? Claro, es cierto. La idea no es decir, oigan, hay que traer este sistema económico al Perú. La idea es, hay que analizar el sistema económico de Bolivia y a ver qué puede servirle al Perú, ¿no es cierto? Hay que analizar cómo ha triunfado, por lo menos hasta ahora, Evo Morales en Bolivia, siendo eficiente, como usted lo dice, cumpliendo, y qué parte puede ser importante para un Perú que también tiene minería, que también tiene hidrocarburos, que también tiene una población pobre, que también bueno, pesca no tiene Bolivia, pero que también tiene muchas cosas que sí tiene Bolivia, ¿no es cierto? Don Julián. Bueno, sí, hay muchas diferencias, claro está. Pero en el caso de Bolivia, por ejemplo, ellos están invirtiendo entre 6 y 8% del PBI en favor de la educación. Acá en el Perú no salimos de 3.5 ya hace como 50 años. No, era menos. Siempre hemos estado 3.5 o menos. Menos. Entonces, Bolivia en esos cortos 9 años ha dado un gran salto. Y el salto va de 6 a 8% de inversión en educación, porque todo el mundo sabe que la mejor manera de hacer crecer un país es sobre la base de la educación. Y Bolivia le está dando mucha importancia a la educación. ¿Y en base a qué? A los recursos naturales que están siendo explotados en este momento por el Estado boliviano, que son los recursos los recursos de hidrocarburos, gas y petróleo. Pues bien, también el gasto público, que era muy pequeñito, porque antes solamente Bolivia vivía de lo que Estados Unidos o alguna comunidad económica europea podía prestarle, hoy día ha crecido en 37.9% el gasto público. Por supuesto, es un motor enorme. Están construyendo carreteras, hospitales, etcétera, todo lo que necesitaba Bolivia en materia de infraestructura, para mejorar
su posición dentro de la economía latinoamericana. Muy bien, se nos acaba el Asimismo, tiempo, Julián, 10 segundos, un segundito, el aumento de los funcionarios públicos, 8%. Sí, es importante. Es importante analizar la realidad de un país vecino como el nuestro, que reitero, en muchos aspectos se parece al nuestro y creo que hay muchas cosas que se podrían explotar. Doctor Mackey, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Rodríguez Mackey, siempre es un gusto. Carlos, siempre es un gusto tenerte también en la mesa. Muy amable. Vamos a un corte, regresamos con la tercera parte del programa aquí en Habla el Pueblo.